Y precisamente a partir de este tema vamos a conversar con nuestro primer invitado, que es abogado penalista. Se trata del doctor Riquel Vargas, con quien analizaremos este último decreto y también conoceremos las implicancias del mismo. Doctor Vargas, bienvenido a Nativa. ¿Cómo está? Tenemos ya la comunicación con el doctor Vargas para analizar lo que hemos señalado al inicio de este programa, el derecho a la protesta, y qué implica el nuevo decreto, el número 1589, criminaliza o no criminaliza la protesta. Ya hay posiciones que manifiestan que sí ocurre, congresistas de la República como Sigrid Bazán, Ruth Luque se han pronunciado al respecto. Vamos a ver qué nos dice el doctor Vargas. Doctor Riquel Vargas, bienvenido a Nativa. Buenos días, Sofía. Gracias por la invitación. Bien, en los últimos días se han dado una serie de modificaciones. Por un lado, hemos visto que endurece las penas para ciertos delitos y por otro lado también hemos visto que este decreto legislativo, por ejemplo, el 1589, busca descongestionar, como se dice, los establecimientos penitenciarios, que por un lado está bien. Ahora bien, con relación al tema de criminalizar o elevar prudencialmente la pena para estos delitos de personas que protestan, como se dice. Si bien es cierto, ningún derecho tiene carácter fundamental, siempre tiene sus límites, pero desde mi consideración lo considero que sí existe un cierto haz de criminalización al tema de la protesta. Eso no significa que no se pueda sancionar los excesos que puedan cometer las personas que tienen todo el derecho constitucional de protestar, como se dice, ante cualquier autoridad. Pero lo que la ley no permite es el tema del exceso en las personas que protestan. Y justamente bajo ese énfasis, bajo esa esfera de derecho fundamental, muchas veces buscan ir mucho más allá y atentan contra la propiedad privada y pública. Ese es por un lado. Aquí hay que ver algunos aspectos bien importantes, ¿no? Porque a partir de este decreto también se puede motivar e intimidar sobre todo a muchas personas que salen a las calles, porque habla incluso de la colaboración, ¿no? Es decir, si hay una colaboración en otorgar bienes, financiamiento a las personas que salen a protestar, ¿también podría haber una sanción a partir de esto? ¿Esto no es realmente peligroso? A ver, siempre el derecho penal tiene uno de los mensajes, o una de las características, que tiene una función motivadora, ¿no? El derecho penal. Entonces, cuando el legislador decide elevar la sanción, lo que te está dando como mensaje es, ten cuidado, que si sales a protestar, las penas son bastante elevadas. Ten cuidado, ese es uno de los... miedo también puede ser, ¿no? Ten cuidado, ten miedo, no salgas. Eso también puede decir. Exactamente. Ese es el mensaje que te está dando con la finalidad de que te puedas limitar. Pero hay muchas personas, pues, que ya existen estudios que han realizado en otros países, que la pena no es una barrera, no es un muro que funciona para contrarrestar la delincuencia o cualquier acto vandálico, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros mensajes que nos da este decreto legislativo. Lo que había antes, es decir, obviamente los hechos violentos deben ser investigados como tales, pero este decreto no da cuenta de que se asume que toda la protesta es per se violenta. Es decir, a mí lo que me preocupa es que realmente se habla, por ejemplo, de colaboración a entorpecer el funcionamiento de los servicios públicos y de colaboración al delito de disturbios. Es decir, estos dos hechos se unen y se plantea a partir de eso sancionar a quienes podrían estar implicados en ambos aspectos. ¿Qué es lo que nos puede explicar al respecto?
Claro, eso sí es correcto por un tema de concurso muchas veces del comportamiento delictivo que se puede sancionar por ambos ilícitos penales. Eso es correcto, pero siempre no olvidemos que cualquier sanción debe mirar el tema de los derechos fundamentales y el tema de la proporcionalidad en ser severos como Estado. No olvidemos que el Estado no tan solo está para sancionar severamente, sino también el Estado está para protegernos de un derecho penal que muchas veces es más peligroso que la propia delincuencia. Y en ese sentido, lo que había antes no era suficiente para, primero, asegurar o que no haya uso desproporcionado de la fuerza y, segundo, para garantizar el derecho a la protesta. ¿Por qué plantear una modificación de este tipo desde su perspectiva como abogado penalista? No olvidemos que el derecho penal funciona como última ratio. Y no olvidemos también que el derecho nunca ha funcionado como para retener cualquier acto de violencia o cualquier acto ilícito. Eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo. El tema acá es concreto. Siempre nuestros legisladores o la política busca hacer un tema de populismo político. Es como que nos han metido, como se dice, al chip de que elevando las penas se soluciona el tema de la seguridad, se soluciona el tema de la violencia, se soluciona el tema de los delitos, y eso no es así. Y eso no es así. El derecho penal no funciona de esa manera. Entonces, si queremos utilizarlo el derecho penal para solucionar cualquier malestar de la sociedad, eso nunca se va a lograr. Para eso el Estado tiene que implementar otros mecanismos preventivos y anticipados para poder dar solución a la sociedad. El tema es, ¿por qué una sociedad sale a protestar contra una política de gobierno? Porque obviamente no está conforme pues con algo. Y usted cree que elevando las penas o elevando el tema del rigor en el tema de la sanción, la sociedad se va a paralizar o la sociedad se va a calmar. Eso no es así. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, el derecho penal viene siendo mal utilizado. Eso es importante porque lo que debería primero es asegurarse que las protestas se desarrollen de manera adecuada, sin que haya riesgo en la vida ni en la salud para los protestantes. Obviamente la idea es que la movilización sea pacífica, eso está claro, pero si queremos prevenir actos violentos, no es criminalizando la protesta que se va a hacer. No, criminalizando, como se dice, ¿no? Violencia con violencia no se soluciona, existe más violencia. Entonces, el tema acá es trabajar en otros mecanismos como el tema de educación, el tema de preocuparse por nuevos puestos laborales, el tema de salud mental y otros mecanismos que tienen mucha más eficacia que el propio derecho penal. Y también pero ese es un tema a largo plazo. Claro. A largo plazo. Solo que al derecho penal siempre se le utiliza por un tema de emergencia. Claro, porque la idea más adecuada quizás sería ir a las causas de las protestas, analizar por qué la ciudadanía decide salir a las calles y a partir de eso responder de manera adecuada a lo que es una demanda legítima de quienes consideran necesario hacerlo. Claro, pero no olvidemos también que todas las protestas sociales, dentro de ello también hay grandes intereses, existen grandes intereses movidos por ciertas instituciones, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. ¿A qué intereses se refiere? Intereses económicos, intereses laborales, existen otros grupos que se sienten desplazados muchas veces, han perdido ciertos puestos
y de esta manera buscan, como se dice, recuperar esos puestos para poder Bueno, ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque así parecería que quienes salen a las calles están movidos no por demandas legítimas, sino por intereses de otras personas. Y es un poco reducir la explicación del por qué hay tanta indignación en realidad en el pueblo y en todas y todos los ciudadanos decentes de este país, ¿no? Claro, no, en este tema no es que uno está generalizando, ¿no? Pero de que existen ciertos intereses, sí, de ambas partes, ¿no? Pero no se generaliza el tema. Bueno, ahí hay que analizarlo bien y sobre todo hay que respetar las razones por las cuales la ciudadanía considera necesario salir a las calles. Creo que el contexto de crisis política, los casos de corrupción evidentes generan mucha indignación. Algunos saldrán a las calles, otros no, pero finalmente cada quien desde su espacio está seguramente tratando de que las cosas cambien, mejoren en beneficio de la mayoría de la sociedad. Eso es importante, doctor. ¿Algo más que quisiera agregar? Bueno, como último tema, usted toca el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es connatural al ser humano. Es un tema que nunca se va a terminar. ¿Por qué? Porque créame que los políticos o el poder legislativo no lucha contra la corrupción. No lo lucha contra la corrupción, y como muestra de eso tenemos, por ejemplo, que se han promulgado ciertas leyes en beneficio de ciertos sectores. Entonces, esa no es una manera de luchar contra la corrupción, y esa es una de las indignaciones que también tiene la sociedad. Y claro, debe ser reconocida y esa indignación debe manifestarse y debe haber derecho a que ocurra sin ningún riesgo para su vida y su salud, y eso lo reitero de manera permanente, porque lamentablemente tenemos que decir que hay 49 personas que han perdido la vida a partir de la represión estatal, y es algo que tiene que investigarse y tienen que haber las sanciones correspondientes. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Nativa.